Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por habernos traído con tu misericordia, tu bondad y tu grande misericordia, Señor, que nos das cada día, porque cada vez que tu gracia se manifiesta en nosotros, tú manifiestas, oh Dios, nuestra vida, tú manifiestas, oh Dios, lo que somos en ti, no lo que nosotros somos, sino lo que tú has logrado. Te rogamos en esta mañana tu presencia, que tu Espíritu Santo nos guíe y que seas tú, Señor, dándonos siempre la forma, la manera y la práctica de la vida cristiana para poder servirte y honrarte. En tus manos nos ponemos para que sea tu Espíritu Santo hablando, y en tus manos nos ponemos para que sea tu palabra expuesta en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Siempre todos los cristianos hemos querido vivir bien, hemos querido vivir agradándole a Dios, hemos querido ser fieles. Y esto nos ha llevado a diversas formas de entender y definir la vida cristiana. Todos los cristianos quieren vivir y agradar a Dios, pero no todos los cristianos viven y agradan a Dios. Y todos queremos hacer las cosas bien, pero muchos no hacen las cosas bien. Vamos a ver que cuando nosotros hablamos de vida cristiana, y como está escrito aquí en Romanos capítulo 12, vamos a ver cómo Dios nos insta a tener una vida práctica de fe. Y hay un término que se usa mucho actualmente, pero se usa solo en un énfasis, y es el término mayordomía. Se utiliza regularmente para lo que es dinero o para lo que son bienes. Y regularmente cuando hablamos de mayordomía nos enfocamos más que todo en eso. Pero cuando nosotros hablamos de la mayordomía cristiana, hay muchos aspectos en relación a la mayordomía. Y una de las primeras formas en que debemos ser buenos mayordomos es en nuestra relación con Dios, en cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Y hoy vamos a ver precisamente eso, la mayordomía cristiana en nuestra relación con Dios. En Romanos, el pasaje central de toda la carta es el versículo 16 del capítulo 1. En Romanos 1:16 usted tiene todo resumido lo que Pablo quiere expresar en Romanos en toda la carta. Ahora, si usted observa bien ese versículo, Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por esta razón, las implicaciones prácticas del vivir por fe van intrínsecamente entrelazadas con la salvación obtenida por gracia. Todo lo que yo logro, todo lo que yo alcanzo, todo lo que yo puedo hacer para Cristo está íntimamente relacionado con un mensaje que es el evangelio de Jesucristo. He escuchado a mucha gente que cuando hablan de su relación con Dios y de su administración personal en la relación con Dios, muchos cristianos se enfatizan solo en una área de su vida, y es la oración. Y todo el mundo se enfatiza en la oración, pero la oración es solamente una parte del vivir por fe. La oración es solamente una parte de la vida cristiana, no es el total de la vida cristiana. Y hay creyentes que viven solo pensando en orar, pero nunca leen la Biblia, nunca estudian las Escrituras, nunca ponen en práctica lo que Dios ha dicho. D.L. Moody, que fue uno de los predicadores más famosos del siglo XVIII en los Estados Unidos, decía que cuando él comenzó su ministerio, cuando él comenzó su vida cristiana, oraba mucho. Y él dice: yo oraba mucho pidiendo el poder de Dios y nunca lo experimenté. Dejé de orar y me puse a estudiar las Escrituras, y entonces comencé a vivir el poder de Dios. Porque aunque es bueno orar, y no estoy diciendo que no ore, aunque es bueno orar, no es el centro de la vida cristiana, es parte de la vida cristiana. Y aquí es donde empezamos a conocer si somos buenos creyentes, fieles y constantes, o simplemente somos religiosos que seguimos normas y costumbres que se nos han enseñado. A veces nosotros sentimos un rechazo
o sentimos un golpe en el corazón cuando algunas de las enseñanzas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana nos es contradecida o nos es puesta en forma violenta en cuanto a lo que nosotros hemos pensado siempre. Cuando alguien viene y nos dice que hemos creído en algo y nos dice que estamos equivocados, regularmente eso nos golpea muy fuerte. Pero aquí es donde nosotros nos damos cuenta qué tan buenos administradores somos de nuestra relación con Dios. Y es algo interesante porque Dios acomoda todas las cosas para la gloria de su nombre y Dios acomoda todo para que Él sea glorificado. Ahora vamos a Romanos capítulo 12, por favor. Antes de mencionarles lo que tenemos que hacer como individuos, quiero mencionar algo que es muy importante aquí. En la carta a los romanos, Pablo está hablándole a la iglesia de Roma. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma. Y Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Roma toda la doctrina de la elección, toda la doctrina de la salvación, toda la doctrina de lo que Dios ha logrado en Cristo y de aquello que Dios quiere hacer con los judíos. Él lo viene desarrollando en toda la carta. Pero cuando él viene aquí, él cambia su énfasis de la congregación, de la iglesia de Roma, para enfatizar la individualidad de los que asisten a la iglesia. Recordemos algo y tengámoslo bien presente. Si yo no tengo bien claro el concepto de la iglesia y yo tengo el concepto equivocado de la iglesia y yo pienso que puedo ser iglesia, donde quiera que yo esté, voy a tener problemas con ciertas cosas y ciertas prácticas de la vida cristiana. En la Biblia la iglesia es un cuerpo y el cuerpo no está separado. Usted no tiene una mano en Norteamérica y tiene un pie en Sudamérica. Usted está completo en un solo lugar. Usted no puede estar en su casa y estar en el templo. Usted está en un solo lugar. El cuerpo está unido, el cuerpo no puede estar separado. Y es algo que tenemos que entrar en consideración cuando hablamos de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios depende también de mi relación con la iglesia a la cual pertenezco, a la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. Y yo tengo que venir a la iglesia y yo tengo que asistir a la iglesia pensando en que aunque hay un deber individual, hay un impacto colectivo y es inevitable. Por eso en el versículo 1, Pablo dice algo interesante aquí. Dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero si usted observa la forma en que está escrito, es una individualidad en unidad. Porque él está hablando en plural, no en singular. Él está hablando de que toda la iglesia tiene que hacer eso. Toda la iglesia tiene que presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Y eso es un pedido extremo de Pablo. Pablo le está pidiendo a las personas que hagan un sacrificio vivo. Eso incluye dos principios trascendentes en nuestra vida. Primero, involucra el cuerpo físico de cada miembro de la iglesia. Usted está aquí sentado, escuchando. Yo estoy aquí al frente, pero nuestros cuerpos físicos tienen que ver mucho con la manera en que nosotros adoramos y la manera en que nosotros nos acercamos a Dios. El único medio, y quiero que eso quede bien claro, porque no quiero que haya confusión en cuanto a esto, el único medio por el cual usted puede glorificar a Dios, lo ve todos los días en un espejo. El único medio por el cual usted puede glorificar a Cristo Jesús es su cuerpo. Y usted va a decir: pero yo puedo glorificar a Dios en mi mente. El cuerpo, la mente, el espíritu son una sola unidad. Usted tiene que glorificar a Dios en esta vida con su cuerpo. Por eso Pablo dice: ruego que presenten cuerpos en sacrificio vivo. Es presentar el cuerpo físico en sacrificio vivo. Lucas 9:23, Jesús dijo: niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Allí habla Jesús de mi cuerpo físico,
de lo que yo soy aquí, porque por muerto ya no puedo hacer nada. Cuando me muera no tengo opciones de cómo servir a Dios, o le serví aquí o no le serví. Usted no tiene otra opción ni yo tengo otra opción. Agradamos a Dios y tenemos una buena mayordomía en mi relación con Dios en esta vida. Y es el cuerpo físico la parte central donde usted va a demostrar esa relación con Dios. ¿Qué sucede cuando usted no puede librarse de algo en su mente? Perjudica su parte física. ¿Qué sucede cuando nosotros nos deprimimos? ¿Qué sucede cuando nosotros estamos angustiados? Nuestra parte física se enferma. Porque es el único medio por el cual usted manifiesta lo que realmente es. Y lo que yo manifiesto, lo que realmente soy. Por eso el pedido de Pablo es tan extremo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esto es muy complicado. Y cuando hablamos de las implicaciones prácticas de la vida cristiana, no podemos hablar de cómo doy el diezmo, de cómo doy la ofrenda o de cómo doy mis actos hacia Dios si todavía mi relación con Dios está mal. Porque todo lo demás no sirve si mi relación con Dios está mal. No importa qué tan fiel sea yo con lo que hago para el Señor, si mi relación con Dios está mal. Si yo no entiendo lo que Dios quiere para mi vida, para mi ser personal. Ahora, ¿por qué Pablo pide algo tan exagerado? ¿Por qué Pablo pide un sacrificio vivo? ¿Por qué Pablo no pidió otra cosa? ¿Por qué a Pablo se le ocurre pedir semejante cosa? Un sacrificio vivo. Le voy a dar la razón. La razón es muy sencilla. Su vida como hijo de Dios es un contraste con la vida de los que no son hijos de Dios. Esa es la razón básica del por qué Dios le pide a usted y me pide a mí vivir una vida cristiana consagrada. Porque hay un contraste, hay una diferencia. Hay una doctrina que no podemos olvidar y es la doctrina de la separación o la doctrina de la santificación. Yo no soy ni usted es igual al mundo. Somos diferentes porque hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero yo digo que soy hijo de Dios y yo digo que he nacido de nuevo, pero sigo viviendo como el mundo. Eso es incoherente. Eso no es coherente. La cláusula en el versículo 1 que dice así que, es lo que se llama en griego locución conjuntiva. Eso lo que quiere decir es que no está dejando de lado el pensamiento que venía exponiendo, sino que lo está uniendo para decir una consecuencia de ese pensamiento anterior. Y Pablo en el capítulo 11 menciona algo interesante, y es que menciona a dos pueblos. Pablo menciona a Israel y Pablo menciona a los gentiles. Y Pablo hace una diferencia entre ellos dos para luego hablar del tercer grupo, que son las iglesias de Cristo. Así que cuando nosotros hablamos y usamos ese término, tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque somos diferentes a los demás. Y hay otras cosas importantes. Una de ellas es que si usted lee todo el capítulo anterior de Romanos, los capítulos anteriores, y quiero hacerle un resumen de Romanos rápidamente, nada más para tener una idea. En Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo está diciendo la urgente necesidad que tiene el mundo de tener una relación con Dios. Hay una urgente necesidad de que el mundo tenga una relación con Dios, porque el mundo no la tiene. Ahora, ¿por qué es urgente la necesidad? Porque los que no han creído en Cristo no van a ser condenados. Ya son condenados. Y en ellos recae toda la condena y todo el peso de la ley de Dios. Eso es una de las cosas que dice Romanos capítulo 1 del versículo 18 hasta el 3:20. La gente está condenada sin Cristo. Lo segundo es que la Biblia dice que solo hay un camino de salvación y que solamente hay un camino para llegar al cielo. Y ese camino es el Señor Jesucristo. Y Pablo lo menciona en Romanos 3 del 21
hasta Romanos 5:21. Todos esos capítulos, él se dedica para hablar de la imputación de la fe que es en Cristo Jesús, de la justicia por la fe que es en Cristo Jesús. Él viene hablando de eso. Entonces ya me presentó a mí y ya me dijo que el mundo necesita a Dios, y por eso hay homosexualismo, por eso hay fornicación, por eso hay infidelidades, por eso hay borracheras, por eso hay pleitos, por eso hay celos, por eso hay iras, por eso hay familias destruidas. No es que la gente quiere, es que la gente está condenada. Su naturaleza lo inclina a eso. Su naturaleza lo domina en eso. Pero está Jesucristo para que él pueda ser salvo. Ahora, los capítulos del 6:1 hasta el 8:39 de Romanos, Pablo nos dice que todo aquel que cree en Cristo puede estar santificado, puede ser separado, está separado del mundo y está santificado en Cristo Jesús. Esto es importante, porque cuando hablamos de usted como creyente en Cristo y miembro de la iglesia, está diciendo que usted no es miembro de Israel. Israel era una gran congregación que se reunía todo el tiempo para adorar a Jehová, pero nosotros somos un rebaño pequeño. Nosotros somos pequeñas iglesias y cada iglesia es cuerpo de Cristo y nosotros estamos unidos para vivir en esa unidad y ser esa luz en medio de la oscuridad. El creyente es el único que puede recibir ese pedido. Ahora, ¿cuál es la implicación en mi vida con eso? Hay una implicación en mi vida y hay una implicación en su vida. Cuando usted creyó en Cristo, usted aceptó el paquete completo de la oferta que se le hizo. Significa que usted no puede aceptar solo una parte de lo que Cristo le ofrece. Usted no puede rechazar aquello que no le gusta. Porque al pedir que Cristo Jesús sea su Señor, usted se transformó en su propiedad. Y entonces, puesto que somos propiedad de Dios, tenemos deberes aparte de los privilegios. Y tenemos obligaciones que tenemos que cumplir. No para ser salvos, no para llegar al cielo, sino que son parte de ese llamado que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por eso el pedido que hace Pablo aquí no es a todo el mundo. Vean el versículo 1, él dice: hermanos, os ruego. Repito lo que siempre menciono: no ponga a orar a un impío, a no ser que sea la oración de salvación. No ponga a un impío a pedirle a Dios que le conteste sus peticiones, porque Dios no lo escucha. Dios no lo va a oír jamás, porque él no es salvo. La única petición que Dios escucha de los impíos es la de conversión. Ahora, ¿por qué Dios bendice a algunos impíos? Para beneficio de los creyentes, o porque algún creyente está orando por él. Y hemos quitado la mirada de las oraciones de los creyentes para enfatizar las oraciones de los impíos, pensando que ellos también son escuchados como nosotros por Dios. Pero la petición que hace Pablo aquí es una petición exclusiva de creyentes. ¿Por qué Dios a veces a los impíos les da bendición o los sana? Porque hubo un creyente en algún lugar que está orando por él. Dios responde al creyente, no le responde al impío. Pablo dice: os ruego, hermanos. Es bien claro que se refiere a los creyentes. La iglesia local no depende de otras iglesias. Yo no dependo de lo que diga o haga otro hermano en otra iglesia. Usted tiene una iglesia y usted depende de esa iglesia. En Tibás hay un montón de iglesias, pero creemos firmemente que la nuestra es iglesia de Cristo. Y creemos firmemente que nuestra iglesia es cuerpo de Cristo. No estamos dudando de eso. No estamos dudando de que seamos o no los que tenemos la verdad. Porque si dudáramos no estuviéramos aquí. Tenemos convicción de eso. Pero yo no puedo vivir de acuerdo a lo que otras iglesias dicen. Pablo aquí está diciendo con todo
énfasis que la iglesia local, la iglesia de Roma, tiene que presentar cada miembro sus cuerpos en sacrificio vivo. Y ahora observe que él dice que presentéis. Es un acto libre y decidido. Por eso es que no todos los creyentes entregan sus cuerpos a Jesús, porque esto es una decisión libre y decidida. Usted decide si quiere ser santo o usted decide si no lo quiere ser. Usted decide si quiere ser instrumento en las manos de Dios o usted decide si no lo quiere ser. Romanos capítulo 8, versículos del 7 al 8. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y vea la última oración. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ningún creyente puede sujetarse a la ley de Dios. Pero el versículo 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, observe algo interesante aquí. ¿Por qué el sacrificio vivo es una decisión? Porque si los impíos no pueden aunque quieran, usted aunque puede, también puede ejercer esa voluntad. El versículo 5 y 6 del capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es su decisión ocuparse o no en las cosas del Espíritu de Dios. Usted decide qué hace con su vida. Yo decido qué hago con mi vida. Yo decido hasta qué grado me consagro a Dios y hasta qué grado no lo hago. ¿Para cuál es esa implicación? Es la libertad. Si elijo libertad, seréis libres de verdad. Seréis verdaderamente libres. Ahora, usted es libre en Cristo Jesús. Pero camina libre en Cristo Jesús. Tiene libertad en su vida en Cristo Jesús. Este sacrificio vivo, lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, es simplemente un pequeño resumen de lo que Jesús explicó en Lucas 9, 23 al 26. Recordemos que todo el Nuevo Testamento se desprende de los 4 evangelios. Y todas las doctrinas que tenemos fue Jesús quien las enseñó y fueron desarrolladas por los apóstoles. Ahora, en Lucas 9, 23 al 26, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare o granjeare todo el mundo y se pierde a sí mismo o corra peligro de sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria y del Padre y de los santos ángeles. La vida cristiana es una vida que se enfoca en obedecer a Dios. ¿Para cuántas veces usted se ha avergonzado de Jesús? ¿Cuántas veces ha sentido vergüenza de Jesús? Si usted se avergüenza porque es evangélico, bueno, es pasado. Si usted se avergüenza porque es cristiano, bueno, podríamos decir. Pero que usted se avergüence por ser seguidor de Jesucristo, que es lo que implica la palabra cristiano, tenemos un problema. Muchas veces tenemos vergüenza de practicar lo que sabemos que es correcto, pero cuando tenemos que enfrentar las cosas hablamos de Jesucristo. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos avergonzado de Jesucristo? Usted llega a una comida rápida, a algún lugar de comidas. ¿Usted qué es lo primero que hace cuando pone la comida en la mesa? ¿Ora a Dios y le da gracias? ¿O prefiere no hacerlo y omitirlo? ¿Dónde está nuestro coraje y dónde está nuestra decisión por Cristo? La implicación de ser cristiano es testificar de Él todo el tiempo. ¿Recuerdan la campaña política que acaba de pasar? ¿Teníamos o no teníamos un partido?
Nos identificamos con él. Y se habló de él. Y habían dos bandos, personas con uno y personas con otro. Algunos usaron banderas para identificar su partido político. Y cuando usted va a ver el fútbol, ¿tiene o no tiene una identificación? ¿Se avergüenza de tomar la bandera de su equipo de fútbol y decir, este es mi equipo? ¿Por qué con Cristo a veces sentimos vergüenza de andar el estandarte en la mano y de decirle al mundo, yo soy seguidor de Jesús? La implicación de ser creyente es una implicación de negarse a sí mismo, es una implicación de vivir en santidad. Muchos cristianos preguntan, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no puedo tener libertad? ¿Por qué es que a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué es que yo estoy siempre triste y afligido? No siento gozo. Quizás es que donde está su tesoro, quizás es que donde está su corazón, no es el tesoro correcto. Quizás tenemos la perspectiva inadecuada. Porque si Cristo mora en usted y mora en mí, y estoy seguro que Él vive en mí, ¿por qué sentimos vergüenza de Jesús? La razón que Pablo pide aquí para un sacrificio vivo es por esa necesidad que tiene usted y que tengo yo de demostrar la vida de Cristo en nuestras propias vidas. Romanos 8:23 dice que nosotros mismos, los creyentes, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Jesús viene y estamos seguros de eso. Y hay un himno que dice, ojalá fuera hoy, ojalá Jesús viniera hoy. Hoy cantamos un himno, adelante con valor. Cual pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz. ¿Cómo es un pendón? ¿Cómo desplegamos un pendón? Mi cuerpo, mi vida, es esa bandera que refleja a Jesús. Mi parte física es la que refleja a Jesús. Su carácter, su dominio de sí mismo, sus palabras, sus hechos, sus percepciones reflejan quién es realmente. O usted vive gimiendo todo el tiempo, o vive esperanzado todo el tiempo. Ahora, todo lo que Dios ha hecho por nosotros nos indica que nosotros debemos dedicar nuestras vidas a Dios. Hermanos, esto es algo complejo. Esto es algo difícil para el que no tiene a Jesús en el corazón. Por eso cuando hablamos de vida cristiana y de las implicaciones de la vida cristiana, muchos no lo entienden, porque no tienen a Jesús en el corazón. Vivir negándome todos los días, tomar la cruz, negarme todos los días, no es un acto que se hace simplemente de forma altruista, no se hace de forma que yo quiero y me siento satisfecho por hacerlo. Negarme a mí mismo tiene, hermanos, implicaciones grandes. Porque negarme a mí mismo es negar todo lo que yo quiero. Versículo en 1 Corintios 6:20, Pablo dice, comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo hemos presentado nuestro cuerpo? Nuestro ser físico, ¿cómo lo hemos presentado delante de Dios? ¿Cómo ha presentado usted su cuerpo físico delante de Jesús? Ahora, ¿por qué yo tengo que ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo? La Biblia lo dice en el versículo 1. Dice que debo presentar el cuerpo en sacrificio vivo, en sacrificio santo y en sacrificio agradable a Dios. Es agradable.
Es agradable cuando usted sacrifica su cuerpo para adorar a Jesús. Eso es agradable. Usted dice, ¿en qué será agradable? Hasta que lo haya experimentado se dará cuenta dónde es agradable. El cuerpo no es algo que debe despreciarse, es algo que debe ofrecerse en sacrificio a Dios. La palabra agradable, de que es un sacrificio agradable, significa que es aceptable y que es aprobado por Dios y que Dios le gusta que hagamos eso. Hay un video que me llegó sobre un muchacho de aproximadamente 17 años. En la escuela le piden que haga una presentación de lo que más le motiva en su vida. Eso sucedió en Europa. Él se pone de pie y habla de lo que Jesús hizo en su vida. La profesora comienza a burlarse de él frente a todos los compañeros y comienza a ridiculizar la fe del joven frente a todos los compañeros. Él solamente observa a todos reírse de él. Pero él se mantuvo firme y él dijo que amaba a Jesús. Eso es un sacrificio vivo. Que la gente se burle, no importa. Ellos no han nacido de nuevo. Ellos no conocen la verdad. Ellos no tienen vida. ¿Y sabe qué es lo interesante aquí? Que para que sea un sacrificio vivo, necesita que tenga vida el cuerpo. Pero si el hombre está muerto, ya no sirve un sacrificio porque ya no es vivo. El cordero lo mataban vivo. No podía estar muerto para ser sacrificado. Estaba vivo y tenía dolor y sufría mientras su sangre salía por su vena y terminaba muerto en el altar. Y así murió Jesús también. Ahora, usted y yo somos llamados a ofrecer ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Todo lo que Dios ha hecho por usted no le da derecho, ni me da derecho a mí, a reclamarle a Dios. Y usted oye a mucha gente hoy en televisión y en muchos lugares decir, yo declaro que Dios me va a bendecir. ¿Cómo hace un pedazo de barro declararle al alfarero cómo lo tiene que hacer? Y usted oye a mucha gente decirse cristiana reclamando las promesas de Dios, pidiendo no con humildad sino con orgullo que Dios tiene que bendecirle. ¿Y cuántas personas no le exigen a Dios la protección y le reclaman las promesas? Eso no es un sacrificio vivo. Eso es falsa doctrina. Y son falsos profetas. Y son falsos cristianos. Eso no es cristianismo. El cristianismo se somete a la voluntad de Dios. Glorifica a Dios en su cuerpo. Hace lo que es agradable a Dios. Edifica su vida. Construye su vida en las promesas de Dios. Y usted ve a la gente pidiendo vivir muchos años y tener muchas bendiciones materiales. Y usted lo oye en todo lado, a la gente pidiendo eso. Pero la confianza cristiana es diferente. Segunda de Corintios 5, del 8 al 9 dice, mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. No sé cuántos de ustedes quieren irse de aquí y estar con Jesús. ¿Usted se ha puesto a pensar, desear irse de este mundo para estar con Jesús? ¿Lo ha deseado alguna vez? Y no me refiero a en depresión, eso es otra cosa. Me refiero a anhelar vivir para siempre frente a Él. Cuando usted tiene ese anhelo y usted se da cuenta que este cuerpo, que esta parte física es solamente un instrumento para agradar a Dios, entonces sucede que va a procurar, ausente o presente en este cuerpo, ser agradable a Jesús.
porque lo más importante es serle agradable a Él. ¿Ha pensado alguna vez en ese anhelo de que Jesús venga? ¿Usted ha visto que ya no se predica la segunda venida de Jesús? A la gente ya no le gusta hablar de que Jesús viene. Tenemos tanta tecnología, tenemos tantas cosas bonitas, tenemos tantos moles hermosos, tenemos tantos lugares donde ir, tenemos tantas oportunidades de disfrutar este mundo que un día va a ser destruido y quemado por completo por la ira de Dios, que nos hemos olvidado de que este mundo no es importante para ser santos, sino la presencia de Jesús en nosotros. Amén. El cuerpo, Dios quiere que lo ofrezcamos en sacrificio. Usted debe vestir bien, usted debe caminar bien, usted debe ser una persona que haga las cosas bien, pero también tiene que saber que dentro de este cuerpo tiene que haber una identidad que lo haga ver lo que realmente es, como hijo de Dios, como creyente en Cristo Jesús. Hay varias cosas que usted debe hacer en su cuerpo para glorificar a Dios. ¿Y por qué usted debe ofrecerlo en sacrificio vivo? Le voy a mencionar 4 cosas que usted debe hacer en su cuerpo para glorificar a Dios. La primera, y la más alta quizás de las que nosotros necesitamos poner en práctica, es cuando usamos nuestro cuerpo como instrumento de la justicia de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 13 al 14. Romanos 6, 13 al 14. Dice Pablo: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que presentéis vuestros miembros como instrumentos de justicia. Yo espero que todos ustedes y todos los que aman a Dios y todos los que obedecen a Dios en esta iglesia o en cualquier otra iglesia tengan en sus casas Biblias rayadas, Biblias marcadas, Biblias con hojas dañadas por el uso, por el estudio, por la meditación en ella. Sus Biblias personales. Espero que usted tenga en su casa una Biblia así, porque ese es el estandarte de que usted está dominando algo importante en su vida. Sus ojos están siendo usados para mirar lo que Dios quiere. Sus manos están siendo usadas para descubrir las grandes verdades que Dios tiene. Su mente está siendo usada para que pueda aplicarse en su vida la voluntad de Dios perfecta y completa. Entonces, la primera cosa que debemos dominar es nuestro cuerpo para la gloria de Cristo Jesús. No sé si lo ha hecho, no sé si lo ha logrado. Espero en Dios que usted tenga una Biblia así. No le dé temor de rayarla, no le dé temor de marcarla. Hágalo. Cuando hay una frase importante, márquela, memorícela. Use su Biblia. La segunda cosa, o el segundo potencial que usted tiene que ir desarrollando en su vida es la disciplina mental. 2 Corintios 10:5. Pablo dice, y voy a leer lo que dice en el griego, 2 Corintios 10:5, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intelecto a la obediencia de Cristo, destruyendo fortalezas, destruyendo razonamientos. Cuando usted tiene la disciplina mental, usted primero empieza a usar su cuerpo, sus ojos, su vista, su voz para
sus oídos para aprender la palabra de Dios, sus manos. Después de eso viene la disciplina mental. Es la capacidad de someter su propia mente a tal grado que las demás mentes de otras personas pueden también ser sometidas a esa verdad. Usted primero somete su mente a la obediencia a Cristo, entonces puede destruir razonamientos. Y usted puede destruir toda altivez. Y usted puede llevar cautivo todo intelecto. Ahora, ¿cómo hace eso? ¿Saben qué es lo más interesante con nosotros los creyentes? Que cuando alguien se opone a lo que creemos, nos enojamos. Y no nos gusta que se nos opongan. Eso es indisciplina mental. Porque cuando yo tengo la verdad, no necesito por qué pelearme por ello. Cuando usted tiene la verdad, no tiene por qué enojarse porque otro no la tiene. Debe sentirse triste porque el otro está en una mentira. Tener disciplina mental. La tercera de estas cosas es tener disciplina social. Lo primero es la disciplina física, luego la disciplina mental y lo siguiente es la disciplina social. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas, es lo que llamamos la regla de oro. Usted hace lo que quiere que le haga. Disciplina social. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Disciplina social. Y la cuarta, y creo que es el grado más alto que usted va a tener en su vida, es la disciplina en la libertad cristiana. Ser libre, hermanos, no significa hacer lo que queremos. Ser libre es hacer lo correcto. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Cuando usted logre eso, y cuando usted logre que estas 9 características del fruto del Espíritu Santo estén en usted, porque usted ha dejado a Dios actuar en su vida, despreocúpese de todas las cosas. Sea libre y viva feliz. Amén. No es como dice el dicho, no se complique, viva feliz. Es más bien buscar la verdad, las 9 características del don del Espíritu y ponerlo en práctica en la vida. Sí, amén. Las implicaciones del vivir con fe no van a tener ningún resultado si nosotros no ponemos en práctica nuestra vida. No pude llegar al versículo 2, pero en Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo lo que nos dice allí es que mi deber es entregar mi cuerpo en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios, y termina diciendo que es vuestro culto racional. Y usted oye muchas canciones ahora de gente que dice cantarle a Jesús. Y son cosas irracionales. Y hay mantras. ¿Saben qué es un mantra? El mantra es cuando se repite, se repite, se repite y se vuelve a repetir. Eso es un mantra y se practica por los Hare Krishnas y por otras religiones del África. Y muchos cristianos han llegado a tener mantras y repiten y repiten y repiten y repiten. Y no tiene sentido lo que dicen. Pero cuando nosotros hemos alcanzado este nivel, nuestra razón comienza a trabajar.
y usted se hace racional espiritual. Porque si usted es racional sin el espíritu, le doy una mala noticia, va por mal camino. Si usted es racional y todo lo racionaliza, pero no tiene al Espíritu de Dios guiándole, está mal. Por eso es que a veces no podemos llegar a entender y cambiar nuestra vida, porque nos hemos hecho solamente racionales. Pero el culto racional es la parte espiritual que usa mi razón para hacer las cosas que Dios quiere que tengo que hacer. La fe no es irracional. El amor no es irracional. El gozo no es irracional. La paz no es irracional. La tolerancia, la benignidad, la bondad, todos estos principios del Espíritu no son irracionales. Usted los puede razonar. Usted los puede entender. ¿Ha desarrollado en usted eso al punto que ha dominado su cuerpo? ¿Usted qué hace con su vida cada día? ¿Cómo empieza el día? ¿Dando gracias a Dios porque le da un nuevo día? ¿O peleando porque se levantó tarde? ¿Cómo empezamos el día? Cuando hacemos eso debemos relacionar nuestra vida y decirle al Señor: perdón, porque te olvidé en el primer paso del día. Pero cuando nos levantamos y le decimos: gracias, gracias por darme este día, empezamos bien. Empecemos a usar nuestro cuerpo, nuestra razón para hacer la voluntad de Dios. Le animo para que presente su cuerpo en sacrificio vivo. Y para que en esta congregación, para que en esta iglesia empecemos a crecer. Porque cuando usted comienza a usar su sacrificio, usted comienza a usar su cuerpo para la gloria de Dios, el mundo comienza a darse cuenta. Porque así es como se darán cuenta que somos discípulos de Jesús, si tenemos amor los unos por los otros. Si ponemos en práctica lo que Dios ha dado en nuestras vidas. Cuando Jesús fundó la iglesia en Mateo capítulo 10, y cuando Jesús puso a los 12 apóstoles en la obra suya, y cuando Él llegó a formar el pacto en la Santa Cena, no lo hizo solamente para que fuera un ritual, lo hizo para que usted y yo seamos nuevas criaturas, para que usted y yo vivamos una vida nueva, para que usted y yo en la iglesia demostremos lo que es tener a Cristo en el corazón. Y si alguien no comparte su fe, y si alguien no comparte su doctrina, pero usted sabe que es la verdad, no tiene por qué enojarse por eso. Viva la vida y deje a los demás, porque cada uno dará cuenta a Dios de sí. Si usted vive para Dios, le aseguro que los demás van a recibir un impacto poderoso en su vida al ver la paz de Dios en usted. Pero si dejamos de ver a Dios y vemos a los demás, ¿cómo mi cuerpo va a estar en sacrificio vivo? Estoy sacrificando los cuerpos de otros y estoy haciendo lo que no es correcto. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. Puestos de pie, vamos a orar. Jesús, cuando naciste en aquel pesebre, se acabó la ley. Vino la gracia. Tú eres gracia y verdad. Cumpliste las demandas de Dios. Hiciste lo que Dios demandó. Cumpliste por nosotros. Cada uno de nosotros hemos creído en ti como Señor y Salvador. Todos los que hemos acercado nuestra vida a ti, somos tus hijos. Pero eso no significa que hayamos crecido. Tú sabes, oh Dios, la necesidad que tenemos de crecer y madurar en sacrificio vivo, santo y agradable. No importa el nombre que llevemos, no importa el apellido que nos den,
No importa el sobrenombre que nos apliquen. Eso no importa. Lo que importa es ser sacrificio para ti y hacer lo que tú quieres en nuestras vidas todos los días. No es fácil dejar la vida pecaminosa. Es tan difícil, Dios, soltar lo que siempre hemos tenido. Está tan fácil tomar tu vida, pero es tan difícil soltar la nuestra. Pero Jesús, en ti tenemos victoria. Y en ti tenemos el poder para poder ofrecer nuestras vidas para tu gloria. En esta mañana, delante de ti, ponemos nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Ponemos nuestras vidas para la alabanza tuya. Así que, Señor, guíanos para sacrificar nuestro cuerpo en obediencia a ti, en santificación, en hacer lo correcto, en mejorar, en crecer, en aprender, en estudiar, en no quedarnos donde estamos, porque todo es para tu gloria y para tu honra. A ti, Señor, te damos la gloria y a ti la honra. Y gracias, Padre, eterno Dios, por esa salvación en Cristo Jesús. Amén.